Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Cuida tus encías en directo. Hoy vamos a hablar de la importancia de nuestra higiene oral, que es un tema bastante recurrente cuando hablamos en Cuida tus encías, pero lo vamos a relacionar con una variable, como es el tema del precio. Cuida tus encías es una iniciativa de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Es el proyecto de divulgación clave a través de su página web, cuidatusencías.es, y también de estos directos que hacemos con el único interés de poner a disposición de la audiencia, de todos los que nos seguís, los contenidos reales, las voces cualificadas de los profesionales de la salud, en este caso de la salud bucodental. Voy a ver si podemos ver esto que es importante. Si queréis seguirnos, podéis suscribiros a nuestra newsletter. Escaneando este código QR automáticamente os va a dar la opción de suscribiros y poder recibir las informaciones que se publican semanalmente en la página web de Cuida tus encías. Estaréis recibiendo también las convocatorias de estos especiales, de estos directos que hacemos, como decía, con los profesionales sanitarios. Y por aquí abajo, no, por aquí arriba mejor, aparece otro código QR que es el de la página web, cuidatusencías.es. Si escaneáis este código QR, automáticamente os va a llevar a esta página web. También podéis seguirlos a través de Instagram y de Facebook, donde intentamos generar esta cultura de la salud bucodental, ¿no? Porque tenemos muy claro los que estamos en este proyecto que la salud en general empieza siempre por la boca. Hacemos una pequeñita pausa y enseguida saludamos a la doctora Ana Molina, que ya nos está esperando para hablar de salud oral. ¿Se quiere? Eastine, love your skin. Doctora Ana Molina, querida Ana, muy buenas tardes y bienvenida a Cuida tus encías. ¿Cómo estás? Hola Ángel, buenas tardes. Pues muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien también, bien también. Bueno, llueve mucho en estos entornos en los que nos movemos nosotros, pero de salud estamos fenomenal. Me alegro. Te agradezco una vez más que estés con nosotros. Ana es dentista y además es divulgadora y es profesora ayudante de periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid. Y con ella vamos a hablar de la salud oral, de la higiene oral, en este caso más concreto, con la variable que yo comentaba al principio de más allá del precio, ¿no? Ana, por empezar, básicamente, cuando hablamos de higiene oral, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que nuestro público entienda de lo que hablamos. Bueno, pues cuando hablamos de higiene oral, ¿no? Y de la higiene oral que tienen que seguir nuestros pacientes, va a englobar todos aquellos cuidados, sobre todo cuidados que pueda hacer en casa, pero también acudiendo al dentista para mantener su boca en salud, para prevenir la aparición de enfermedades o la recurrencia de las mismas si ya ha recibido tratamiento, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los pacientes periodontales. Entonces, una buena higiene oral es la higiene oral que a nuestro paciente le mantenga en salud. Y esto es muy importante reseñar que es bastante individual, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se lo preguntamos a nuestros alumnos, ¿cuál es la técnica ideal para cada paciente? Pues es la que en cada paciente funcione para que mantenga una buena salud oral y esos cuidados hay que individualizarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre intentamos aconsejar a cada paciente de forma individual cuál es la técnica, los instrumentos, los productos que tiene que utilizar para mantenerse en salud, que es el objetivo de esta higiene oral. Recuérdanos, Ana, por favor, cuáles son los hábitos básicos que no pueden faltar en estas rutinas de las que estás hablando. Pues el básico, básico absoluto es el cepillado dental. Básico. Cepillado dental después de las comidas, por lo menos 3 veces al día y con una técnica que sea adecuada, que será la más adecuada para cada paciente, ¿vale? Puede ser con cepillo manual o cepillo eléctrico y tiene que tener una duración mínima de 2 minutos, que es bastante tiempo. Si nosotros nos cronometramos, todo el mundo tenemos una percepción un poco distorsionada del tiempo y nos parece que cuando nos cepillamos los dientes estamos mucho rato y no, estamos muchas veces menos de 30 segundos. Bueno, pues lo ideal es que estuviéramos 30 segundos por cada cuadrante, por cada parte de nuestra boca si la dividiéramos en 4. Entonces tiene que tener una duración de 2 minutos, como os digo, con una buena técnica, ya sea con cepillo manual o eléctrico, eso va a depender de cada paciente, y con una pasta fluorada. Ese es el mínimo que todos tenemos que cumplir. Luego ya en función de las características de cada paciente, de sus factores de riesgo y de las características locales de su boca, pues podemos añadir otros dispositivos de higiene interdental o podemos añadir otros productos específicos como el uso de colutorios. Pero el básico, cepillado dental con pasta fluorada.
Y sobre todo, y esto lo he aprendido yo de estos años de estar con todos vosotros, la limpieza es la encía realmente, ¿no? Hablamos de lavarnos los dientes, pero la clave tiene que estar sobre todo en la encía, ¿no? En esa parte que hay entre el diente y la piel. Claro, sin duda. O sea, nosotros cuando queremos tener una buena higiene oral y buscamos salud bucal, lo buscamos en todos los tejidos de la cavidad oral. No solo en el diente para prevenir la caries y las consecuencias que tiene la caries, sino también efectivamente en las encías, ¿no? Para prevenir la ocurrencia de las enfermedades periodontales que son tremendamente prevalentes y en otras mucosas, ¿no? Como por ejemplo la lengua. Pero efectivamente hay que limpiar los dientes y hay que limpiar también la zona de unión de los dientes con la encía, ese surco gingival. Y hay muchas veces que los pacientes nos dicen, no, yo cuando me limpio, pero no me froto mucho la encía porque me sangra. ¿No? Y dicen, no me limpio la encía porque me sangra. Bueno, primero, si te sangra, signo de alarma. Y segundo, límpialo, porque necesitamos que eso se mantenga libre de biofilm, libre de bacterias, para que se desinflame y deje de sangrar. Entonces, efectivamente, siempre hablamos de lavar los dientes, pero bueno, sería un poco lavar la boca, ¿no? En su conjunto, todos los tejidos. Correcto. Esta pregunta quizás es un poco genérica y a lo mejor no hay ciencia, pero en tu experiencia, ¿crees que la población española cuida bien de su salud bucal o seguimos todavía arrastrando ciertas carencias en la limpieza? Pues mira, efectivamente es un poco genérica, pero creo que podemos dar una respuesta en ese sentido. Hemos mejorado muchísimo, ¿no? Vamos a empezar con el punto positivo. Hemos mejorado mucho, estamos mucho más concienciados de la importancia de la higiene, desde edades muy tempranas, es decir, de inculcar a los niños desde que sale el primer diente que se tienen que cepillar los dientes, ¿no? Al principio supervisado por los papás, las mamás y después ya ellos solitos. Entonces hemos mejorado bastante en nuestros hábitos de higiene oral, pero nos queda muchísimo camino por recorrer. Mira, a mí me llama mucho la atención, hay datos, ¿no? Que nos dicen que, por ejemplo, en nuestra población, en la población española, en los últimos años, en las últimas décadas, de los últimos 50 años para acá, ha bajado muchísimo la incidencia de caries, ¿no? Porque nos cepillamos mejor, porque también tenemos más cuidado con nuestra dieta, ¿no? De consumo de ciertos alimentos ricos en azúcares y porque se han implementado medidas de fluorización de las aguas o de prevención en las escuelas que han sido súper efectivas y súper eficaces. Sin embargo, esta misma tendencia que hemos visto de reducción de caries no se ha visto con las enfermedades periodontales. Seguimos teniendo una prevalencia altísima de patologías gingivales, ¿no? Tanto de gingivitis como de periodontitis en nuestra población. Y esto es porque los pacientes efectivamente todavía no son capaces de controlar adecuadamente su biofilm. Cada vez tenemos más dientes en boca, es decir, no los perdemos a medida que nos vamos haciendo mayores, nos hacemos más mayores, pero seguimos teniendo mucha enfermedad periodontal. Y eso con una buena higiene oral se podría prevenir. Entonces, esto es un indicador de que todavía no lo hacemos todo lo bien que deberíamos. Pero bueno, vamos mejorando, que es el mensaje positivo. Sobre todo vamos a seguir generando información y conciencia pública sobre la importancia de prevenir, de cuidarnos. Y en este sentido, hoy queríamos introducir dentro del concepto de la higiene el concepto del precio de la economía. Cuando vamos al supermercado o a la farmacia encontramos una cantidad bastante elevada de productos para esta salud oral, para nuestra higiene oral. ¿El precio realmente es un indicador, ¿no? De calidad? No, no, es bastante peligroso, te diré, Ángel, porque hay mucha diferencia, ¿no? Podríamos distinguir como tres grupos de productos, ¿no? Los productos de marca blanca, luego tendríamos los productos profesionales y luego hay una serie de productos que tienen un precio un poquito por encima incluso de estos productos profesionales. Entre los productos de marca blanca y los productos profesionales con aval científico, que están testados, que tienen una evidencia de que realmente funcionan, hay diferencia de precio. Pero luego incluso dentro de estos productos profesionales tenemos productos aún más específicos que tienen un coste mayor y luego hay una serie de productos que sin tener nada de aval científico, pero teniendo mucha fama y mucho bombo, tienen un precio muy elevado. Entonces, muchas veces puede confundir al consumidor que dice, ah, pues mira, si este mismo producto a base de hierbas naturales y minerales tiene el mismo producto que este otro de farmacia que es muy caro, es que tiene que ser igual de bueno. Y la realidad es que no. Entonces, el precio del producto a veces nos puede confundir. ¿Vale? Sí que es cierto que hay productos que tienen un coste un poquito más elevado por los principios activos que tienen, por la ciencia que hay detrás, por la evidencia que demuestra su eficacia y que vale la pena esa inversión y otros que no tienen esa evidencia y que la inversión es absolutamente innecesaria. Claro, el usuario de a pie no es capaz muchas veces de discernir esto. Entonces, ante la duda, pregunta. Pregunta a tu odontólogo, pregunta a tu farmacéutico qué producto es el más indicado para que entiendas el que el precio no sea el único factor que te ayude a tomar esa decisión o a pensar que un producto es mejor que otro solo en base a la etiqueta. Si te parece, Ana, vamos a ir familia de producto por familia de producto para que nos des algunos tips y algunos consejos. Empezamos por la pasta de dientes, ¿no? Por la pasta dentífrica.
¿qué deberíamos mirar en la etiqueta o qué principios activos deberíamos tener en cuenta a la hora de comprar una pasta u otra? Claro, mira, pues como te decía al principio, el básico es cepillado dental con una pasta fluorada, ¿no? O sea, si nos ponemos en un paciente que esté en salud, que no tenga factores de riesgo importantes, que no sea fumador, que no tenga diabetes, que no tenga antecedentes, historia de periodontitis, este paciente necesitaría cepillarse con un buen cepillo, con una buena técnica y con una pasta que, si es adulto, tenga 1450 partes por millón de flúor. El flúor aquí lo que nos va a ayudar es a prevenir la caries, a remineralizar los dientes. Y luego la fricción que nosotros hagamos, la limpieza mecánica que hagamos con el cepillo, es lo que nos va a ayudar a eliminar el biofilm, las bacterias que inflaman la encía. Entonces necesitamos esa fricción mecánica con un componente que remineralice el diente, ¿vale? Luego ya, si nos vamos a un paciente que tenga necesidades especiales, pues porque tenga antecedentes de periodontitis o porque tiene un déficit en sus habilidades que le impide que esa fricción mecánica no sea la adecuada, o porque es fumador o porque tiene diabetes, es decir, tiene una serie de factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que padezca enfermedad periodontal, pues igual necesitamos que esa pasta de dientes incluya algún producto que nos ayude a luchar contra el biofilm, que nos ayude y nos aporte un plus, ¿no? Pues que tenga cloruro de cetilpiridinio, por ejemplo, o en algunos casos que lleve clorexidina, aunque esa la vamos a reservar para momentos concretos del tratamiento periodontal, ¿vale? Entonces, en general, con que tenga flúor nos valdría, y en casos específicos vamos a buscar ese plus. Yo a los pacientes siempre se lo explico de la misma manera, ¿no? Pues como con un ejemplo que quizá todos entendemos mejor. ¿Qué necesitas para ducharte? Pues un jabón con pH neutro, ¿no? Que sea un poquito hidratante y ya está. Pero si tienes psoriasis o si tienes dermatitis atópica o tienes alguna alergia, igual necesitas un jabón específico, ¿vale? ¿Y quién te lo va a recomendar? Pues tu médico, tu dermatólogo, quien corresponda, ¿vale? Entonces aquí nos pasa un poquito lo mismo. Todos en situaciones de salud necesitamos lo mismo y en algunos casos algo un poquito especial. En el caso de los cepillos de dientes, ¿cuáles serían tus consejos? ¿Qué debemos priorizar a la hora de comprarnos uno? Pues en el cepillo de dientes lo que tenemos que, bueno, primero de todo, tenemos que comprarnos unos cada 3 meses, es decir, hay que cambiarlo. Eso es lo prioritario, cambiar Muy importante. regularidad, ¿vale? Siempre les digo a los pacientes también que, como tip para acordarse, que lo cambien con cada estación, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, pues que cada estación del año tengamos un cepillo nuevo. Lo ideal es que sea un cepillo de cerdas suaves, no tiene que ser ultra suave, que es el que utilizamos en situaciones específicas, pues después de una intervención quirúrgica, por ejemplo, o en pacientes con algún problema a nivel de las mucosas, de descamación, pero un cepillo suave. Medio o duro no nos va a limpiar mejor y en cambio puede ser lesivo, puede ser muy abrasivo, sobre todo si no tenemos una técnica, no lo hacemos correctamente. Entonces, un cepillo suave es suficiente. Y luego, de cara al diseño, tiene que tener una serie de características, ¿vale? Pues que el cabezal que sostiene las cerdas no sea muy voluminoso para que podamos llegar a zonas distales, ¿no? El plástico donde las cerdas van insertadas que nos permita llegar a las zonas posteriores, que las cerdas estén bien diseñadas, es decir, que no sean porosas, por ejemplo. Hay algunos productos naturales, cerdas de origen natural, que son porosas y esos poros lo que hacen es retener agua y bacterias y pueden favorecer el crecimiento de hongos en el cepillo, ¿vale? Entonces tienen que tener una superficie que no sea porosa, que la punta esté bien diseñada para que sea redondeada y no sea lesiva para los tejidos y pues que tenga un diseño, una configuración de cerdas que sea adecuado para las características de nuestra boca. Que el mango sea ergonómico para que nos permita sostenerlo y cepillarnos correctamente y ya está, no necesitaríamos mucho más en general. Luego ya te digo, hay situaciones especiales. Un paciente portador de implantes, por ejemplo, pues puede necesitar un cepillo con unas características de diseño de los penachos que sea específico para adaptarse a esos implantes dentales. La pregunta del millón, ¿cepillos eléctricos o cepillos manuales? Sí, es la pregunta del millón, sin ninguna duda, ¿no? Pues mira, realmente a nivel de técnica lo podríamos hacer igual de bien con un cepillo manual que con un cepillo eléctrico, ¿vale? Si lo hacemos bien con los dos, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el cepillo eléctrico es un poquito más eficaz, retira más placa en menos tiempo y que luego es ligeramente más sencillo de utilizar. El cepillo manual yo tengo que posicionarlo, como tú bien indicabas antes, contra la encía y contra el diente y moverlo, ¿no? Generalmente indicamos que haciendo unos pequeños círculos como una vibración manual y luego unos movimientos de barrido para eliminar el biofilm de ese surco. El cepillo eléctrico es más fácil, se mueve solo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es posicionarlo, efectivamente, como tú decías, tocando diente y encía y desplazarlo lentamente, dejarle que actúe. Ojo que hay mucha gente que utiliza mal el cepillo eléctrico porque se lo pone en la boca y lo mueve como un cepillo manual. Entonces, si yo lo desplazo, no dejo que las cerdas que hacen ese movimiento de rotación y muchas veces también pulsátil hacia adelante y hacia atrás,
pues no dejamos que contacte con el diente porque yo lo estoy moviendo. ¿Vale? Entonces, si utilizamos un eléctrico o un manual, el que queramos, pero vamos a usarlo bien, ¿vale? Sí que es cierto que, por ejemplo, hay ciertos perfiles de pacientes que, como te decía antes, por falta de destreza manual o por falta de motivación o porque tienen bocas muy chiquititas que les cuesta introducir un cepillo manual convencional, pues el eléctrico les puede aportar ese plus de sencillez, de que solo hay que ponerlo, de motivación, ¿no? De que vibra cada 30 segundos, que te sale una carita sonriente si has terminado el tiempo necesario de cepillado. Entonces, bueno, pues en estos casos puede que indiquemos el eléctrico por encima del manual, pero se puede hacer igual de bien con ambos. Estamos aprendiendo mucho con la doctora Ana Molina hoy hablando de higiene oral, nos están lanzando un montón de mensajes. Ahora me gustaría abrir otra familia de productos de salud, que son los colutorios. El precio también lo seguimos teniendo en mente, pero si no tuviéramos el precio en mente, ¿qué principios, qué es lo que deberíamos buscar en esas etiquetas? ¿Cuáles serían tus consejos, Ana? Pues mira, con los colutorios sucede un poquito como con los cepillos eléctricos, ¿no? Que parece que si usamos un cepillo eléctrico mejor que un manual, si usamos un colutorio mejor o que solo la pasta de dientes. Los colutorios son necesarios también en algunos grupos de pacientes, no todos los necesitamos, ¿no? Antes, cuando me preguntabas cuál es la higiene oral básica, es cepillo y pasta de dientes. El colutorio puede ser un plus en ciertos casos, ¿no? De nuevo, pues esos pacientes que les falta destreza mecánica, pacientes de riesgo, cuando queremos acceder a otras mucosas, por ejemplo, a la mucosa yugal, ¿no? Que no la cepillamos con el cepillo y la pasta de dientes, pacientes en situaciones de inmunosupresión, ¿vale? Todos estos casos, o como te decía, pues pacientes de riesgo, ¿no? Que tengan antecedentes de enfermedades periodontales, que sean portadores de aparatología ortodóntica, que tienen más dificultad para la higiene mecánica. En estos casos el colutorio nos va a aportar un plus. Yo tengo una compañera en la universidad, le robo a ella este símil porque me parece muy bueno. Ella siempre le dice a los pacientes, cuando le preguntan por el colutorio, dice, mira, tú te puedes poner perfume, pero si no te duchas, sigues estando sucio y hueles mal, ¿no? Pero bueno, pues si además de ducharte te pones tu desodorante y te pones tu perfume, pues mejor que mejor. En verdad, pues el colutorio es un poquito así. Es decir, no nos va a sustituir nunca el cepillado dental con una pasta de dientes, va a ser un complemento en aquellos casos en los que sea necesario, ¿vale? Y luego, en función de lo que estemos buscando por el perfil de nuestro paciente, pues tenemos que buscar un tipo de colutorio u otro. Si tengo un paciente, como te digo, con tendencia a la inflamación gingival, pues buscaremos un colutorio con un principio antiséptico. Si tenemos un paciente con alto riesgo de caries en los cuellos de los dientes, pues igual que tenga alto contenido en flúor para remineralizar esas zonas de difícil acceso. O si tenemos un paciente con hipersensibilidad dentinaria, pues que nos aporte un principio activo que nos ayude a reducir esa sensibilidad en los dientes. Pero como te digo, siempre es un complemento. Nos va a ayudar a mejorar nuestra higiene oral, pero no nos sustituye la higiene mecánica del cepillo manual y de los dispositivos interdentales. Ana, cuando hacemos estos espacios de cuidados esenciales, normalmente os pedimos a los sanitarios que nos habléis del respaldo científico que tienen todas las cosas que decir, ¿no? Tú hoy nos has contado un montón de cosas, pero ¿cómo podemos los pacientes, bueno, pacientes o no pacientes, los usuarios realmente, los que tenemos que lavarnos la boca todos los días, tener esa evidencia científica presente a la hora de adquirir un producto? ¿De qué manera podemos buscar esa evidencia científica para saber que un producto nos conviene más, nos conviene menos? Pues yo creo que buscando el consejo de los profesionales, ya sea de tu farmacéutico o de tu dentista, incluso puedes acudir a tu médico, que cada vez están más actualizados con respecto a cuidados de salud bucodental. Obviamente yo no le voy a pedir nunca a un paciente que se ponga a leer estudios científicos sobre la evidencia de la clorhexidina o del cloruro de cetilpiridino, no tiene ningún sentido, pero lo que puedo hacer es aconsejarles. Entonces, en caso de duda, consulta a tu dentista, consulta a tu farmacéutico, consulta a tu médico. Y también esto mismo este mismo mensaje lo podríamos invertir, ¿no? Y mirarnos a nosotros mismos. Los propios odontólogos tenemos que estar muy actualizados, los odontólogos, los farmacéuticos, los profesionales de la salud, porque el abanico de principios activos, como has dicho antes, ¿no? Vas al lineal de productos de higiene bucal en el supermercado y es enorme y cambia cada día. Salen nuevos productos, otros desaparecen del mercado. Entonces tenemos que estar muy actualizados en ese sentido, los profesionales, para poder dar ese consejo al usuario. Y ante caso de duda, preguntar, por supuesto. Y además hay una amenaza más que me gustaría trasladarte, que es cómo consumimos información hoy en día todos, de todo tipo. Sí. Hablo de las redes sociales, de esas publicidades entre comillas engañosas. Por eso quizás cobra más sentido todo esto que estabas diciendo, ¿no? Oye, cuando me llegue una información y me ponga a dudar, lo primero que tengo que hacer es ir a hablar con mi profesional de referencia.
Sí, sí, sin duda. Mira, el tema de la publicidad es muy peligroso, efectivamente, y la manera en la que nos llega ahora esa publicidad, como tú bien decías, Ángel. Mira, historia real. Yo tengo una amiga de toda la vida desde la guardería que es bióloga y trabaja en un laboratorio médico con dispositivos cardíacos, es decir, una persona del ámbito sanitario. Y tiene 2 niños pequeños y hace 2 semanas me escribía: Ana, este producto es bueno para mi hija de 4 años, un producto sin flúor. Y le digo: no, en absoluto. Tu hija necesita flúor, 1000 partes por millón. El dentífrico que tú quieras, pero que tenga 1000 partes por millón. Por favor, no le des un producto sin flúor a una niña de 4 años porque lo necesita para remineralizar sus dientes. Y esta es una persona sanitaria y me decía: jo, es que está tan de moda ahora, escucho tanto sobre estos productos biológicos naturales sin flúor, que parece que el flúor está demonizado. Y esta persona tiene acceso a la información y la sabría interpretar, pero le están llegando todos estos mensajes, ¿no? Muchas veces pues, por redes sociales y por estas vías que pueden llevarnos a confusión. En este sentido, de nuevo, hay que ser muy cautos, muy, muy cautos, porque el tema de esta publicidad, sobre todo con respecto a productos sanitarios o productos cosméticos, que muchos de estos principios activos están etiquetados como productos cosméticos, puede ser engañosa. Entonces, bueno, ahora mismo lo único que podemos hacer es recomendar, como decíamos antes, que el usuario busque fuentes fiables. Y las fuentes fiables van a ser el farmacéutico, el dentista o el médico. No van a ser las redes sociales en ningún caso, por lo menos hasta que estén correctamente reguladas y se controle el contenido que se vierte en estos ámbitos. Así que muy cautos siempre con lo que leemos o vemos en fuentes que no sean autorizadas. Me quedo con ese mensaje y te lo relaciono con la siguiente cuestión, que al final me gustaría hablar también de la personalización de los tratamientos. Y eso, por ejemplo, estabas hablando de cosas que nos vamos encontrando en Internet. No todo es bueno para todo el mundo, ¿no? Al final, sois vosotros los que nos vais a guiar en la personalización de nuestro tratamiento. Por tanto, cuando, por ejemplo, hablamos de limpieza a una persona que lleva ortodoncia o que tiene algún tipo de implantes, ahí todo este escenario del que nos hablabas cambia de alguna manera, ¿no? Sin duda, y cambia a lo largo de la vida y a lo largo de las situaciones bucodentales del paciente, como tú bien decías, ¿no? Pues, por ejemplo, yo cuando tengo pacientes que están en tratamiento de ortodoncia, cambiamos el intervalo de los protocolos de mantenimiento, vienen más a menudo a la consulta. Les mandamos un cepillo específico que les permita acceder por debajo de los dispositivos, ya sean brackets o ya sean los ataches de los alineadores. Les mandamos un producto remineralizante, quizá que tenga un contenido en flúor un poquito más alto, para prevenir esa ocurrencia de caries que puede ser un poquito más elevada cuando no tenemos el acceso mecánico adecuado para la higiene oral. Y probablemente cuando termine su tratamiento de ortodoncia puede volver a otra rutina de higiene oral. Es decir, que hay que individualizarla e irla cambiando a lo largo de la vida, ¿vale? Y en este sentido, pues lo que tenemos que hacer es acudir al dentista de forma regular para que podamos recibir en función de nuestras necesidades estos consejos individualizados. Pero efectivamente no todo funciona para todo el mundo, ni todo funciona en el mismo momento vital. Hay que ir cambiando ciertos hábitos en función de nuestras necesidades. Para terminar, Ana, y a modo de resumen, hoy el título de este espacio es higiene oral más allá del precio. Me gustaría conocer tu reflexión final, un poquito de resumen de todo lo que nos has contado. Entiendo que destacando la importancia de nuestra higiene y teniendo el tema económico encima de la mesa. Claro. A ver, sin duda lo que hay que hacer es prevenir, ¿de acuerdo? Y la prevención comienza desde el primer momento con buenos hábitos de higiene oral y con constancia, ¿de acuerdo? Ayudándonos todos los días los pacientes desde casa con una buena higiene oral, como hemos dicho, cepillado, manual o eléctrico, como prefiramos, con una pasta dentífrica fluorada 3 veces al día, un tiempo suficiente. Y luego, si por nuestras características necesitamos un producto adicional, tenemos que buscar ese consejo del profesional que nos indique cuál va a ser el producto, el principio activo y la forma de aplicación que va a ser más útil. Pero sin duda, si queremos ahorrar dinero, la clave está en la prevención con una buena higiene bucodental desde las primeras etapas de la vida. Eso es lo más barato, prevenir antes que curar. Sin duda. Ana, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer volver a compartir unos minutos contigo en Cuida tus encías y que nos hayas dado toda esta información que se ha entendido perfectamente. Muchas gracias, Ángela, a vosotros por invitarme, por darme esta plataforma para ayudar un poquito a divulgar, ¿no?, estos conocimientos que son tan necesarios en el usuario y que a veces pues, nos llevan un poquito a confusión. Así que gracias por esta fantástica plataforma que tenéis y por contar conmigo. Ha sido un placer, como siempre. Nos vemos pronto. Un beso, Ana. Hasta pronto. Gracias, Ángela. Adiós. No sé ustedes, pero yo cada vez que hago este programa, cada frecuencia que tenemos, aprendo un poquito más. Hoy me llevo también algunos tips, algunos consejos para seguir practicando en casa y que mi higiene
y la de los míos cada vez esté mejor. Así que nada, recuerden que la salud empieza siempre por la boca, que es muy importante mantener estos consejos y que volvemos en 15 días con más información relacionada con la salud de nuestra boca. Un fuerte abrazo, muchas gracias.